You're like, I'm going to eat Y it. luego saca otro plato y wow, yo me lo como. And then you take out another plate and then you're going to eat it. Es muy difícil ofrecerle a usted una buena comida, It is very difficult to offer you a good lunch, pero usted tal vez no quiera comer. or maybe you just don't want to eat. Te estoy hablando en términos de la palabra que te voy a dar. I'm talking to you in the terms of the word I'm getting Así ready que to cuando give you. yo le digo a usted, ¿cuántos quieren que se dicte la palabra, la predicación? Usted tiene que decir, wow. When I say who wants me to dictate the word, then you got to say wow. Y cuando usted tiene hambre, And when you're hungry, te lo cuento, así nos pasa a los pastores. that's what happens to us pastors. Uno empieza a sentir que me están sacando lo que traje. You start to feel that what I brought is coming out. Así que, wow, yo quiero que sácame la palabra que tú necesitas hoy. I want you to get the word out of me that you need today. Aquí no tienen hambre. Aquí no? Okay. Yo te voy a decir, sácame la palabra que tengo hoy para ti. I want you to take out the word that I have in me for you. Wow, casi me muerden allá. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos concluyendo lo que era la oración del Padre Nuestro. Last week we were concluding what was the prayer of the Lord's Prayer. Prayer. Y tuvimos una conversación entre pastores. And we had a conversation between pastors. ¿Cuánto le gustó la conversación? How many of you liked the conversation? Bueno, hoy no hay sillas aquí, nos toca de pie. Today there's no seats, so we have to stand up. Y yo le pedí el favor al pastor José que organizara toda esa serie que estuvieron los pastores dictando. I asked Pastor Jose to put together the whole series that was preached here. Pero yo le hice una petición, por favor déjame lo último. And I asked for a petition to leave the last part to me. Lo último de la palabra, The last of the word, de la oración. the last of the prayer. Ahí está en Mateo capítulo 6, versículo 13. It's in Matthew 6:13. Y dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es ¿qué? El reino, ¿qué más? Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. And for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Repite lo último. For yours. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Repítelo otra vez. No lo escucharon? No Okay. understand. No understand. Okay. These people. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amén. Ah, gloria a Dios. Porque tuyo es el reino, Because yours is the kingdom el poder and the power y la gloria. and the glory ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Amén. forever and ever. Amen. Esto es una declaración. This is a declaration. Vamos a decirlo todos en español. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amen. Amén. Bien, ahora lo vamos a decir en inglés. A la 1, a las 2 y a las 3. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory. Amen. Otra vez, la última parte. Porque For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. pero ninguno sabe inglés aquí. A la última parte, la última parte. A la 1, a las 2 y a las 3. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amén. Amen. Wow. Esta declaración se llama teológicamente la supremacía de Dios. This declaration is the supremacy of the Lord. Declara que Él tiene el control, It declares that He is in control, que Él tiene el poder, that He has the power, que a Él no se le ha salido nada de las manos. that nothing has left His hand. Que a veces miramos un mundo loco,
We see a crazy world. Vemos lo que está pasando. We see what's happening. Pero la supremacía de Dios permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. The supremacy of the Lord will be forever and ever. Amen. Tiene tres componentes la supremacía. There's three components of the supremacy. Primero, el reino, First, the kingdom, que es el gobierno. which is the government. Segundo, el poder, Second, the power que es la habilidad del reino. is the ability of the kingdom. Y la tercera es la gloria, And the glory. es la atmósfera del cielo manifestado en la tierra. It's the atmosphere of the heavens manifested here on earth. ¿Por qué necesitamos que en la tierra venga el reino de Dios? Why do we need that the Lord's kingdom to come down to earth? ¿Por qué cree que los hijos de Dios tienen que hablar, pedir y declarar, venga tu reino? Why do you think we have to ask the Lord to bring down his kingdom? Voy a predicar hoy solo del reino. Today we're only going to preach about the kingdom. Dentro de 8 días voy a predicar de la gloria Next week we'll preach about the glory y luego del poder. and then the power. ¿Estás interesado en esto? Are you interested in this? Diga, ¡am! Hambre, necesito hambre. Álame. Necesito que me saques la predicación. Le pido disculpas a todos ustedes por venir de sudadera y como muy deportivo. I want to say sorry for coming very comfortable in my sweatpants. Por la operación tengo que usar ropa ligera, Because of the operation, I have to use loose clothes. pero me paro aquí But I con stand here temblor y temor, como declaró Pablo. with trembling legs, just like Paul declared. Finalmente, la sudadera no es la que predica. At the end of the day, my sweatpants are not the ones that preach. Así que disculpe, normalmente vengo mejor arregladito, pero me tocó. So excuse me, I come better dressed, but Yo siempre critiqué a esos muchachos que andaban con los calzones así escurridos acá, I always criticize those people who had baggy que pants, caminan así. that walk like that. Y hoy de verdad me arrepiento. And today I am sorry. Lo que vengo a entender es que esos muchachos tienen problema de próstata. What I come to understand is they have a prostate problem. Entonces, ese problemita ya ahora cuando lo vea voy a decir pobrecito. Now that problem, when I see Sobre it, I'm todo gonna be, esos I'm que sorry. tienen los hasta aquí, hasta las rodillas. Especially those that have the pants all the way at the knees. Así que jóvenes, oren por la próstata de esos jóvenes. Young people, pray for those other kids. ¿Cuántos saben que el reino How many of you know that the kingdom, usted lo trae, that you bring it, usted lo lleva? you bring it, you take it? ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? El Señor te va a usar en cualquier momento para que manifiestes el reino. The Lord is going to use you in any moment to manifest the En kingdom cualquier lugar. in any place. Y tú tienes que estar listo para manifestar el reino. And you have to be ready to manifest the kingdom. Te voy a contar algo que me pasó ahorita con lo de la operación. I'm going to tell you something that happened to me in the operation. Yo fui a un sitio donde tenían que hacerme una ecografía. I went to a Eso fue antes de la operación. location where I had to get an EKG done. Entonces tenían que mirar por allá adentro cómo andaba. Oh, they had to see what was in there. Pero entonces resulta de que me llamaron y dice, siga que el doctor de radiología está ahí para sacarle la ecografía. The said, go ahead and go in. The doctor's ready. The radiologist is ready to see the. Cuando echo. yo entré había un señor serio ahí sentado. Digo, siga adelante. There was somebody there very serious. Come inside. Entré ahí, quítese toda la ropa, déjese solo los interiores, el boxer, me dijo. Go ahead and come in. Take all your clothes and just leave your boxers. Y yo todo juicioso hice caso, fui y me quité la ropa y me dejé solo los boxers. And just like an obedient person that I am, I went inside and took Él off estaba my ahí boxers. en la computadora trabajando y yo salí en boxer. He was in his computer working, and I came out in my boxers. Y él estaba ahí trabajando cuando de pronto hizo así And then he started shaking. y me dijo,
And he said, ¿usted qué hace? what are you doing? Le dije, yo soy pastor. I'm a pastor. Y bajó la cabeza hacia el computador y se puso a llorar. And he lowered his head and started to cry. ¿Te imaginas ese momento? You imagine that moment? El reino de los cielos se estaba manifestando. The kingdom was manifesting itself. Y yo en boxer. And I was in boxers. ¿Y yo qué hago? Él se pone a llorar. And he starts to cry. And what do? Así que yo en boxer extiendo mis manos y pongo mis manos sobre él. And me with my boxers, I extend my hands and I place them on him. Y empiezo a orar, Señor, And fortalécelo. I begin to pray over him and ask Llénalo the de Lord tu paz, Señor. to strengthen him, to give him peace. Y él estaba llorando y le dije, ¿qué te pasa? Y He dijo, started crying. mi mamá está en este momento hospitalizada y está muy grave. He said he started crying and his mother was hospitalized, and in that moment he started to cry. Y yo le pregunté, ¿cómo se llama su mamá? Él me dijo su nombre y empecé a orar por la mamá de él. And I asked him what was his mother's name, and I started to pray for his mother. Señor, y tu palabra declara And your word declares, que por tu llaga hemos sido sanados. with your wounds we are healed. Y ahora mismo envío la palabra And right now I send the word de sanidad of para esta healing señora. for this lady. Esta señora la declaro sana en el nombre de Cristo This Jesús. lady, I declare her healed in the name of Jesus Y Christ. estábamos orando ahí en ese momento. We were praying in that moment. La enfermera vino porque se estaba demorando mucho conmigo. The nurse came in because he was taking a long Yo time with estoy me. orando y ella abre la puerta. I am praying and she opens the door. Él está ahí sobre el computador, yo le tengo las manos encima y yo en boxer. He is on his computer, my hands are on top of him, and I'm in boxers. Cuando yo sentí la puerta, yo la volteé a mirar y dije, yo sigo orando. I felt the door open and I continued to pray over him. Y el Señor permitió en ese momento The Lord permitted that moment que viniera el reino for the kingdom to y come, que trajera paz, to bring peace, que trajera descanso a esa vida. kingdom of heaven down. ¿Por qué necesitamos tanto el reino de Dios en la tierra? Why do we need the kingdom of God here on earth? Porque existe un grave problema. There's a big problem. El problema es el mundo The problem is the world. desboronando. The entire world is going crazy. El mundo de la economía está cayendo. The finances or Hay crisis entre países. their crisis in each country. Hay dificultades. There's difficulties. El mundo se está desboronando. The world is coming down. Dios creó la tierra. The world, the Lord created the earth. Cuando Él creó la tierra, le puso un mundo. When He created the earth, He put a world. ¿Me sigues? Are you following? Dios creó la tierra. The Lord created the earth, Los mares, los montes, todo lo que existe en la tierra. the seas, the mountains, everything that exists in the Y le earth. puso un mundo. And He brought a O sea world. que hay una diferencia There's a difference entre tierra y mundo. between the world, the earth and the world. Otra vez, hay una diferencia entre tierra y mundo. There's a difference between the earth and the world. Y necesitamos entender esa diferencia. And we need to understand that difference. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas fueron creadas por Él y para Él. In Colossians 1:16, for in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Dice este versículo que cuando fue creada la tierra, This verse says when the world was created, también Dios creó dominio, and he also created dominion. puso principados, He put principles, puso potestades. he put Potestades, abajo dice en inglés, sí, sorry. thrones and powers and rulers.
puso potestades y todos fueron creados por medio de Él y para Él. All things have been created through him and for him. Así que cuando Dios creó la tierra, puso un gobierno, When the Lord created the world, he put a dirección government para la tierra. and direction for the world. Pero hoy en día But nowadays, tenemos un grave problema. we have a huge problem. Hay un mundo, There's hay una tierra, perdón, there's an earth con dos mundos. with two worlds. ¿Me sigues? Are you following? Dios creó la tierra The Lord created the land, y the, puso un mundo. the earth, and he put in Pero a world. hoy tenemos la tierra que creó Dios We have the earth that the Lord created y dos mundos. and two worlds. Explíqueme eso, pastor, que me tiene confundido. Explain that, Pastor, because I'm confused. Primero, ¿qué es mundo? What is La palabra es World. una palabra hebrea que significa polvo. it's a Mundo. Hebrew word. Tierra. Me confundí porque leí arriba. Es el inglés. It's ¿Qué es An- tierra? Tierra es una palabra hebrea, en la Biblia aparece, que significa polvo. the sand. The sand is in Hebrew what signifies dust, Y la tierra en sí es el planeta físico. and earth is the physical planet. Ahora, ¿qué es el mundo? And what's the world? El mundo es diferente porque tiene una palabra también griega que se traduce como cosmos. The world is different. It's a word in Hebrew that says cosmos. ¿Cosmos qué es? What's cosmos? Poderes de autoridad, Powers of authority, sistemas de control, systems of control, columnas de influencia, eso es muy importante. columns of influence, Influencia de gobierno influence of government, y sistemas gubernamentales. and systems, governmental systems. Entonces, ¿qué quiere decir? En la tierra, lo físico no hay problema. What does that mean? On earth, there's the physical is not a problem. En donde existe el problema es en los mundos, What the problem is in the worlds, en el cosmos. in the cosmos. Cuando Dios puso un mundo para que fuera autoridad, When the Lord created the world, He created the authority, sistema de control, systems of control, columna de influencia columns of influence, y gobierno. and government. Eso lo puso Dios para fluir. That the Lord placed it for it to flow. Usted puede leer el comienzo de la creación en Génesis 1 hasta Génesis 2. You can read it in the creation of in Genesis 1 and 2. Ahí estaba la creación perfecta. There, the perfect creation was. De 3 para allá se dañó la creación. After 3 on forward, the creation got Y ruined. de ahí en adelante el proceso es tomar la creación From that moment on, the process is y volverlo al principio. to grab creation and bring it back to the beginning. ¿Cómo era el principio? How was the beginning? Una tierra, One world, un mundo. one earth. Sabiendo que el mundo es cosmos Knowing that the world is cosmos, y que eso transmite lo que es gobierno. and that's what transmits the government. Dios creó The Lord, la tierra, the Lord created the la Earth. tierra para que sea gobernada por el cielo. earth so it can be governed by the heavens. Gracias, Anita. Yo pensé que estaba solo. Otra vez. The, Dios creó la tierra the Lord created the earth para ser gobernada por el cielo. to be governed by the heavens. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Gracias. Gracias. Dios creó The Lord created lo visible the visible para ser gobernado desde lo invisible. to be governed by the invisible. ¿Usted puede creer eso? Do you believe that? Hay un mundo invisible. There's the invisible world. Tenemos que partir de ahí, que hay un mundo invisible. We have to part from there. There is the invisible world. Ahora, el problema es que no es un solo mundo, hay dos mundos. The problem is there's not only one world, there's two.
Pero la intención de Dios fue crear la tierra de lo invisible, llevarlo a lo visible. The Lord wanted to create the invisible and bring it to the visible. Para así dirigir de lo invisible, gobernar lo visible. From the invisible to govern the visible. Dios creó lo natural He created the natural para ser regido por lo espiritual. to be reigned by the spiritual. ¿Y por qué? Why? Porque la tierra fue creada por el cielo. Because the earth was created by the heavens. Ahora, quiero explicarte, es Dios. I want to explain. It's the Lord. Dios creó el cielo, The Lord created the earth. Él es el rey, He is the king. y Él dijo, quiero expandir mi reino. I want to expand my kingdom. Quiero que mi reino vaya más allá. I want my kingdom to go further. O sea que de lo invisible, From the invisible, Él creó lo visible He created the visible para expandir el reino de los cielos hacia el área visible. to expand the kingdom of heavens over to the visible. Amén. Amen. La tierra necesita el mundo del cielo. The earth needs El cielo necesita que la tierra funcione. the earth needs the heavens to function. O sea, el cielo está tratando de hacer que la tierra funcione. The heavens is trying to make the earth function. La dependencia del cielo es total, así la creó Dios. The dependence, it's total. That's what the Lord created it. Yo te acabé de decir algo muy poderoso y no dijiste ni pío. The La dependencia del cielo dependence of the earth, es muy fuerte. of heaven, is very powerful. Dios creó la tierra para que dependa del cielo. The Lord created the earth to depend on the heaven. Claro, usted no dice amén porque usted depende del dólar. You don't say amen because you depend from the dollar. Usted depende muchas veces de cuánto hay en la cuenta. You depend a lot of the times what's in your bank account. Usted depende de cuánto hay de mercado. You depend on how much there is to eat. Entonces no estás con el reino de los cielos. So then you're not connected to the kingdom of heaven. Todo el que esté en la tierra tiene que depender del cielo. Everything that's on earth has to depend on heaven. Yo voy despacito porque yo sé que esto confunde. I'm going slow because I know this can be confusing. El cielo necesita que la tierra funcione. The earth needs the heavens to function. El cielo quiere hacer funcionar la tierra. The heavens wants to make the earth function. Esta es poderosa. This is powerful. Sin el cielo la tierra no tiene propósito. Without the heavens, the earth has no purpose. Lo visible es temporal, The visible is temporary. mas lo invisible es eterno. The invisible is eternal. Mastica esto. Chew on that. Lo visible es temporal. The visible is temporary. Todo lo que tú ves, todo lo que tú puedes tocar es temporal. Everything that you see and touch, it's temporary. Lo invisible, que es el reino de los cielos, The invisible, that's the kingdom of heaven, es eterno. it's eternal. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Escúchalo en inglés. 2 Corinthians 4:18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Es eterno. Lo que vemos, lo que tocamos, la materia es temporal. What we see, it's temporary. Póngase así su mano en la carita y diga, esta linda carita es temporal. Put your hand in your face and say, this beautiful face is only temporary. Mire su celular, el último que usted tiene, Look at your latest phone. y dígale, esta cosa es temporal. That thing, it's only temporary. Imagínese su casa, su linda y hermosa casa que Dios se la ha provisto y todo.
Imagine your beautiful house that the Lord has provided y diga, mi casa es temporal. and say, my house is temporary. Algunas veces vivimos más afanados por lo temporal que lo que va a ser eterno. Sometimes we go after what's just temporary instead of going what's eternal. Ahora, no me malentienda. Si Dios te ha dado una casa, sé un buen administrador. If the Lord has given you a home, be a good administrator. Si Dios te da unas finanzas, sé buen administrador. If the Lord is giving you finances, be a good Eso lo vamos a administrator. ver la otra semana. We'll see that on next week. Leyes que estipula el Señor, Laws that the Lord que son del stipulates, cielo. that are from heaven. O sea, el cielo creó la tierra. ¿Y por qué creó la tierra el cielo? The heaven created the earth. ¿Por qué el cielo what creó was la that? tierra? Why the heaven created the earth? Porque el reino de los cielos quería expandirse y crear una colonia. Because the kingdom of heaven wanted to expand and create a column. La Biblia habla del reino de los cielos. The Bible talks about the kingdom of heaven. Y en un reino hay un rey. And in the kingdom there's a king. Y él es supremo y él rige y manda. He is supreme. He reigns. Nosotros tenemos complique con entender un reino. We make ourselves complicated trying to understand Porque creo que nosotros no nacimos dentro de un reinado. because we didn't grow up in a kingdom, Pero sí venimos de herencias de un reinado. but we do come from inheritance of the kingdom. En su país, In your country, un rey vino y quiso extender su reino. a king came and wanted to extend his kingdom. En nuestro caso, los que hablamos español, ¿quién fue ese rey? In those cases, those who speak El Spanish, rey de España. the king of Spain, El rey de España dijo, voy a extender mi reinado. the king of Spain said, I'm going to extend my kingdom. Así que mandó grandes barcos y donde llegaban a colonizar esos sitios. So he sent big ships, and those ships went and colonized. Colonizaron México, Guatemala, They colonized Honduras. Mexico. Todos los países que hablamos español fueron colonizados por España. All the countries that speak Spanish were colonized by Spain Porque un rey quería expandir su reino. because a king wanted to expand his kingdom. Ustedes, los que hablan inglés, también tuvieron un efecto de un reinado. Those that speak English also had the effect of a kingdom. El rey de Inglaterra quería expandir su reino The king of England wanted to expand his kingdom. y mandó gente para venir a colonizar. He sent people to be able to colonize them. Así que entender qué hacen los reyes es importante. To understand what the kings do, it's important. Primero, el rey manda. First, the king ordains. El rey quiere expandir su reino. The king wants to expand his kingdom. Cuando entendemos esa dinámica, When we understand that dynamic, podemos hablar del reino de los cielos ahora. we can now talk about the kingdom of heaven. Hay un rey que gobierna y es supremo, There's a king that is supreme, el todopoderoso, the all-powerful, el Adonai, El Adonai, el rey grande y poderoso. the big king. ¿Sabe? Ahí tenemos un cortocircuito también. There we have a short, Porque tú y yo venimos de la democracia. because you and I, we come from democracy. La Biblia no dice que tenemos un presidente en el cielo. The Bible doesn't state that we have a president in heaven. La Biblia no dice que tenemos un primer ministro en el cielo. The Bible doesn't state we have a first minister. ¿Por qué? Porque la democracia escoge a quién es el que va a gobernar. Because democracy chooses who's going to govern. Hay gente que quiere escoger There's people that want to choose a Dios. God. Entonces Dios es, yo no creo que sea así como usted dice. So we say, I think God is, I don't think he's like what you say he No is. tiene que ser como yo digo.
And it doesn't have to be what I Tiene say. que ser como dice la palabra de Dios. It has to say what the word has to say about Entonces, God. cuando tú quieres mirarlo con la democracia, So when you want to look at it from a standpoint vas a of querer democracy, escoger quién es tu rey. you want to choose who is your God. Vas a escoger cuáles son las leyes que a ti te gustan del reino. You're going to want to choose what laws you like from that kingdom. Es más, vas a escoger cuáles leyes no te gustan. You're also going to choose what laws you don't like from that kingdom. O sea, lo que quiere decir es que usted quiere meterle democracia a un reinado That means you want to bring a democracy into a kingdom, y no cabe. and there's no fitting. El rey es el rey, The king is the king. es el rey. He's the king. Él gobierna, He governs. él manda y yo no tengo discusión de lo que él mandó. He governs, and I don't have a discussion on. Pero en la democracia sí tenemos discusión. In democracy, we do have a choice. ¿Pero por qué dijo eso? Why did he say that? Yo no estoy de acuerdo con esa ley. I'm not. Yo for creería that que eso law. debería de ser diferente. I feel like that has to be different. Y hay veces que nosotros queremos hacer eso con el rey. And there are times we want to do that with the kingdom. A veces queremos coger y decirle, a ver, es que pues tampoco así, ¿no, rey? Sometimes we want to be, well, no, not like that. Cuando pasamos dificultades, cuando estamos pasando en algún momento como que quisiéramos levantar la mano y decirle, no estoy de acuerdo con esto. Sometimes we want to lift up our hand and say we don't agree with that, Pero es indiferente, but it's indifferent. porque si el rey permitió o mandó que pase algo, él es el rey. So if the king sent and something happened, it's because he is king. Así que te aseguro So I assure you, que cuando algo pasa, when something happens, primeramente fue porque el rey lo permitió. it's because the Lord permitted it. Y si el rey lo permitió, es porque hay un propósito a través de lo que está pasando. And if the king allowed it, it's because there's a purpose on why the king allowed it. Entonces lo que quiere decir es que usted no se pone a pelear con el rey. So what that means is you don't sit down and fight with the king. Usted se pone a buscar el propósito por el cual está pasando esta situación. You start to look for the purpose on why the situation is happening. En la vida pastoral que yo he llevado, In the pastoral life that he encontrado a muchos peleando con el rey. I have found many that have been fighting with the king. ¿Y de qué sirve eso frente a un reinado? And what's the purpose of that in front of a king? De nada. Absolutely nothing. El rey es el rey. The king is the king. Es mi rey. He is my king. Él manda. He rules. Él gobierna. He governs. Él dirige. He Él es el rey. directs. He is the king. Y cuando lo entendemos, And when we begin to understand it, cuando nos salimos de la democracia when we get out of the democracy y nos metemos en el reinado de Dios, and we come to the kingdom pues of las the Lord, cosas son diferentes. then things start to change. Ya no peleo con Dios. I don't fight with the Lord. Ya no estoy en esa. ¿Alguno aquí, sea sincero, alguna vez usted peleó con Dios? Yo peleábamos. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Why this? Why that? ¿Y por qué soy tan pequeño? Why am I so short? ¿Y José es tan grande? And Jose's so tall. ¿Por qué soy tan gordito? Why am I so chunky? Y otros son flaquitos. And some are skinny. Pero cuando yo entendí que así fue como el rey quiso que yo fuera, When I understood that that's how the kingdom wanted me to look, entonces cuando me miro al espejo, declaro, te alabo mi rey por las bendiciones y las maravillas que tú has hecho. when I look in the mirror and I see myself, I say, "Thank you, Lord," and declare for the goodness that you have created. Se me murió el computador. Allá está el cable, ¿me lo pueden traer? Oh no, ahí prendió. Ok. ¿A dónde vamos? Where are we? Nuevamente. Tenemos que manejar We have to manage nuestra cabeza, llevarla al entendimiento de un reino. our head to bring it to the understanding of a kingdom. No, nos es difícil, sí, Is it difficult? Yes. porque hemos sido creados, We have been created. hemos crecido en democracias. We have grown up in democracy.
Y la democracia es muy diferente a un gobierno de un rey. And the democracy is very different from a government from the king. Hay momentos que usted puede decir, a mí no me gusta el pastor. There's times where you can say, I don't like the pastor. Está bien. That's okay. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Uy, sí. I'm not here to be liked by everybody. It's okay. Pero el punto es, The point is, si Dios lo puso ahí, el rey lo puso ahí, if the king put him there, es por algo. it's for a reason. Es por algo. It's for a reason. Si Dios lo puso, está chiquito y gordito y feito, pero Dios lo puso, yo lo acepto. He's short, he's chunky, and he's ugly. And the Lord put him there, so I accept it. Hay gente que anda buscando a ver el pastor perfecto. There are people who are going around looking for the perfect Te tengo malas pastor. noticias. I have bad news for you. No existe un pastor perfecto. There is no perfect pastor. El único pastor perfecto es Jehová, es mi pastor y nada me faltará. The only perfect pastor is Jehovah. He's my pastor, and nothing. I will lack of nothing. Nunca la tierra fue creada para ser gobernada Never has the earth created to be governed por un gobierno terrenal. by our current government. En Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaiah 45:18. For this is what the Lord says: He who created the heavens, He is God. He who fashioned and made the earth, He found it. He did not create it to be empty, but formed it to be inhabited. Sí, aquí hay otro pedacito, perdón. He says, I am the Lord, and there is no other. Yo soy Jehová, dijo el Señor. The Lord says, I am the Lord. Yo la creé para que fuese habitada. I created it so it can be inhabited. ¿Se acuerda cómo comienza el Génesis? You remember how Genesis En el began? principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, He created the earth and the heavens. Y la tierra estaba desordenada y ¿qué? And the Y earth vacía. was empty. Dios no la creó para que estuviese vacía. He did not create it for it to Y be ahí empty. entra el gobierno de Dios a funcionar. And there the government of the Lord Y begins dice, to y function. el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. And then the Spirit of the Lord Wow. moved here on earth. El Espíritu fluye. The Spirit flows. Porque vino la creación, vino a crear la tierra. He came to create the earth. La tierra no está vacía. El Espíritu del Señor la llena. The earth is not empty. The Spirit of the Lord inhabits it. ¿Sabe cuándo no va a estar el Espíritu en este lugar? ¿En la tierra? You know when the Spirit is not going to be here on earth? Cuando la iglesia nos vayamos con el Señor. When the church leaves with the Lord. Cuando nos vayamos se va a ir el Espíritu. When we leave, the Lord, our spirit is going to leave. Y en este momento tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo. And in this moment, we have great help from the Holy Spirit. Pero después de que sea raptada la iglesia, llevada, When the rapture happens and the church leaves, pues va a ser muy difícil porque no tiene ayuda del Espíritu Santo. it's going to be very difficult because there will be no help from the Holy Spirit. La democracia no coloniza, The democracy doesn't colonize. solo los reinos son los que colonizan. Only kings colonize. Para poder colonizar un territorio debe enviar a sus conciudadanos. Para poder In order to colonize, escúchame, no lo leas porque te vas a volver un 8. Yo te lo pongo es para que lo lea. Dice allí, para poder colonizar, no sé, to be able to colonize un territorio, a territory, tiene que enviar un ciudadano de su reino. he has to send a citizen of the kingdom.
el ciudadano del reino va a tener la misma cultura, This kingdom, the citizen of the kingdom is going to have the same cultural, la misma instrucción que el rey. is going to have the same instruction from the Lord. Por eso tiene que mandar ciudadanos. That's why he has to send citizens. En Colombia llegaron ciudadanos españoles. In Colombia, citizens from Spain Y arrived. ellos llegaron allá y llevaron toda la costumbre y todo lo que se hacía en España. They arrived and they brought all their customs of what they did in Spain. La construcción es igual en todo lugar. The construction is the same everywhere. Así que ellos llevaron la arquitectura de España. So they brought the architectural. Y usted va a México y encuentra como la misma arquitectura que en Colombia o en Guatemala. You'll find the same architecture in Colombia. Pero than it is usted in va a Guatemala. Colombia y allá le dan frijoles, arroz. And you go to Colombia, you get rice and beans. Y usted va a México y allá también le dan frijoles y arroz. And over there, in Mexico, you also get rice and beans. ¿Sabe de dónde viene eso? You know where that comes De from? España. From Spain. Así que la colonización está en que The colonization, el rey envía a ciudadanos the king sends citizens para que lleven su cultura to take their cultural a ese sitio donde quieren colonizar. in that place that they want to have be colonized. Así que ahí se plantea un problema. And there's where the problem begins. ¿Por qué? Porque Dios buscó en el cielo Because the Lord looked in heaven alguien que fuera igual a él. for someone to be the same as him. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? No había nadie. No había, there was nobody. No había nadie. There was no one. Y él dice, yo quiero colonizar el mundo visible I want to colonize the visible world. y tengo que enviar a alguien que sea como yo para que lleve las costumbres, lleve la cultura, lleve todo. I have to send someone that looks like me to send the cultural, Y no lo encontró. and he didn't find anyone. Así que había un pequeño problema ahí. There was a small problem there. El reino no puede colonizar con los habitantes de ahí mismo porque no tienen la cultura, porque no tienen la forma de vivencia de él. The kingdom can't colonize those that are already there because they don't have the same. Así que Dios dijo, necesito unos ciudadanos del reino The Lord said, I need some citizens of the kingdom of heaven para mandarlos a colonizar. to send them out to colonize. Y Génesis 1:26 dice la solución que dio Dios. In Genesis 1:26, the Lord says the solution. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Genesis 1:26, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Dios creó al hombre no para ir al cielo, The Lord created man not to go to heaven, sino para gobernar en la tierra. but to govern here on earth. Dios creó al hombre The Lord created a man no para ir al cielo, not to go to heaven. No. no, hay muchas veces que oramos diciendo, Señor, sácame de aquí, de este mundo, A lot of the times we pray, Lord, take us out from this earth, este mundo perdido y cochino y sucio, this nasty earth. llévame al cielo. Take me to heaven. Y el Señor dice, te puse en la tierra para que lleves mi reino. I put you on earth to bring my kingdom. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Somebody has to say glory to God. Así que Él necesitaba ciudadanos del cielo. He needed citizens of the kingdom, Y te creó a ti y a mí. and he created you and I. Saluda al que está a tu lado y dile, hola ciudadano del cielo. Say hello, citizen of the kingdom.
Ustedes son iguales a su Padre Dios. You guys are the same as the Lord. Usted no vino de la tierra. You didn't come from earth. Usted fue enviado a la tierra. You were sent to earth. ¿Te ubicas un poquito? Do you understand? Dile al que está a tu lado, dile, yo no soy de esta tierra. Tell the person beside him, I'm not from this kingdom. I'm not Usted from no this earth. eres de, no eres de esta tierra. You're not from this earth. Usted es un extraterrestre. You are a alien. Usted es un extraterrestre. You're an alien. ¿Por qué? Why? Porque tú fuiste creado antes que estuviese creada la tierra. You were created before the earth was created. Te lo quiero demostrar. I want to show you. Efesios 1, del versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está nuestra Abba? En el cielo. Y Abba la semana pasada les decía que se traduce como nuestra fuente. Abba translates as our fountain. Así que, ¿dónde está nuestra provisión? Where's our provision from? ¿Dónde está? En el cielo. Por eso dice It is en in lugares celestiales en Cristo. In heavenly realms. in Tienes que Christ. dejar de ser tan terrestre You have to stop being so earthly y convertirse en un ser espiritual. and become a spiritual Recuerde being. que usted es un espíritu Remember, you are one spirit que vive en un cuerpo that are in a body, y que tiene un alma. and you have a soul. Se lo voy a repetir. Usted es un espíritu I'm going to repeat. You're a spirit que vive en un cuerpo that you live in a body que tiene un alma. that has a soul. Ese es usted. That is you. Así que cuando usted entiende que dos partes de sus tres partes son espirituales, When you begin to understand that two of your parts are spiritual, usted tiene que llegar a la conclusión que usted es un ser espiritual you have to come to the conclusion that you're a spiritual being que vive en un cuerpo. that live in a body. Vamos, 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 mueve tu cabeza, mueve tu cabeza. Tú no eres de esta tierra. You're not from this earth. Tú viniste del cielo, You came from heaven, pero te lo estaba demostrando. but I'm showing you. Mire, ahí mismo en Efesios 1, el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Uy. Ephesians 1, 3 and 4 says, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. He chose us before the creation of the world. Así que tú existías antes que existiera la tierra. So you existed before the earth existed. Usted estaba en él antes que fuera creada la tierra. You were in him before the world was created. Dios estaba embarazado de una raza humana. The Lord was pregnant with with human beings. La tierra fue creada para que usted, The earth was created for you, como ciudadano del reino, for citizens of the kingdom, la conquiste. to conquer it. El problema es cuando no queremos aceptar que estamos en esta tierra para hacer algo. The problem is when we don't want to accept that we're here on earth. Tú naciste porque Dios lo planeó miles de años antes. You were born way before the Lord Tú no eres, tú eres como eres porque en Él estabas y fue planeado como tú eres. You are the way you are because the Lord planted it to be like him. Tú estás en esta tierra You are on this earth
Porque tienes un propósito de parte de Dios. Because you have a purpose from our Y tienes Lord. que entender que Dios está reclamando ese propósito. And you have to understand that the Lord is proclaiming that purpose. Tú no solo viniste a esta tierra a hacer dólares. You didn't come to this earth just to make money. Eso se llama añadidura. That is called an addition. ¿Sabe? Había un problema porque There was a problem Nicodemo era un sacerdote que tenía una pregunta para Jesús. Nicodemus was a priest who had a question for Y, the Lord. y se fue a hablar con el Señor Jesús. He went to speak to Jesus. Y la pregunta era, ¿cómo yo puedo entrar al reino de los cielos? His question is, how can I go into the kingdom of heaven? Y el Señor Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. And Jesus said, it is necessary for you to be born again. Nicodemo se le estaba rompiendo la cabeza. It didn't fit in Nicodemus' head. ¿Cómo hago yo para entrar en el vientre de mi madre otra vez para poder nacer de nuevo? How do I go back to my mother's womb in order for me to be born again? Y lo que le dijo el Señor es que es necesario que nazcas del Espíritu y del agua. And the Lord Jesus Christ said, you need to be born again from the Spirit and water. Hablando acerca del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Talking about the new birth in Jesus Christ. Si tú recibiste al Señor Jesucristo como tu único y tu suficiente Salvador, If you receive Jesus Christ as your one and only Savior, tú eres un ciudadano o una ciudadana del reino de los cielos. you are a citizen of the heavens. Ah, eso merece un aplauso. Así que tú no eres de la tierra, tú eres del cielo y fuiste enviado para colonizar la tierra con el reino de los cielos. You are not from earth, you are from the heavens, and you were sent down to colonize. Rápidamente, ¿cuál es el propósito de colonizar? What is the purpose of colonization? Se coloniza con el propósito de transferir la cultura. It is the purpose of colonizing is to transform the culture. Se coloniza con el propósito de transferir su gobierno Is to transfer his government y su estilo de vida. and the way of living. Así que tú eres un ciudadano del cielo You are a citizen of the heavens, y tú sabes cómo vive un ciudadano del cielo. and you know how the citizen of the heavens lives. Si no lo sabes, búscalo en la palabra. If you don't know, look for it in the Word. Y ahí es donde empieza lo bueno. And that's where the good stuff begins. Porque tú tienes que vivir en esta tierra You have to live here on earth como vive un ciudadano en el cielo. how a citizen of the heavens lives. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un reino? Los componentes es todos los reinos tienen territorio. What are the components of a kingdom? There's territories in the kingdom. Hay un lenguaje. There's a language. Sí, se trae el lenguaje. Cuando usted fue colonizado por España, a usted le transfirieron el lenguaje, el español. When you were colonized by Spain, they brought you a language, and you were. That's why you speak Spanish. Yo sé, usted ha dicho como yo, ¿por qué no nos colonizaron Inglaterra y no teníamos el problema aquí del inglés? Maybe you're saying, why didn't England colonize us, and then we wouldn't have to need English? Así que cuando usted coloniza la tierra de parte del cielo, usted tiene que traer un lenguaje. When you colonize the language from the heavens, you have to bring a language. Entonces, ¿cómo hablas? How do you speak? ¿Tienes acento del cielo? Do you have an accent from heavens? Cuando las cosas no salen como tú quisieras que salieran, ¿hablas como ciudadano del cielo? When things don't happen the way you want them to happen, do you have the language of the heavens? ¿O traes otros Or idiomas, do you bring other languages, adjetivos adjectives, y palabras que no son del reino? and words that are not from the kingdom? Cuando te vas a bañar y estás
levantando el pie para meter el pie en la bañera y te pegas en el dedo chiquito. So when you go take a shower and you bring up your foot and you slam your little pinky, ¿Qué lenguaje usas? what language comes out? ¡Pah! ¿Qué sale ahí? What comes out? Alguien me está diciendo, es que soy bilingüe. Somebody said I'm bilingual. Tengo lenguaje del mundo I have the y world lenguaje del ciudadano del cielo. language and the heavenly language. El reino tiene símbolos. The kingdom has symbols. Vamos a hablar de eso después. We'll speak about that later. El reino tiene una constitución The kingdom has a constitution. que se llama la Biblia. That's the Bible. Así que si quieres saber el comportamiento, cómo se debe manejar un ciudadano del reino, lee la Biblia. If you want to know what a citizen of the kingdom should act, read your Hallelujah. Bible. Hallelujah. El reino tiene códigos morales, There's moral codes, valores compartidos, hay costumbres, there's hay customs, normas sociales, normal socials, hay cultura. there's cultural. Cultura. Y la cultura del reino de los cielos debe ser aprendida. The culture of the heavens must be learned. Nosotros tenemos cultura del mundo o del reino de las tinieblas. We have the culture of the kingdom. Hay culturas allí. Lo más difícil es sacar una cultura y meter otra cultura. The most difficult is taking out a culture and putting in a new culture. Es complicado porque ya lo aprendió, It's complicated because you've ya lo already learned asimiló. it. You've already learned it. Así es. You've already done it. And, Y de pronto se da cuenta que no, que ese no es lo que usted tiene que ser. and then you realize that's not what you need to do. Una cultura del reino de las tinieblas estaba en ti y en mí. And there is a culture of the earthly things. Y in tuvimos me. que entrar a ser renovados, transformados en nuestra cultura. And we had to go in and be transformed in our culture. Y eso se llama morir. And that's called dying. Así que tú y yo fuimos enviados del reino de los cielos a transferir una cultura del reino de los cielos. We were sent by the heavens to transform. Pero si no tenemos la cultura del reino de los cielos impregnada en nosotros, If we don't have the culture of heaven vamos in a, us, vamos a tener problemas para cumplirle a Dios. we're going to have problems to be able to fulfill God. Así que tenemos que evaluar qué cultura tengo yo. We have to evaluate what culture do I have. Había un hombre que era misionero para los indígenas. There was a missionary person for the indigenous. Y este hombre se fue a vivir con los indígenas para aprender el idioma de los indígenas. He went to live with the indigenous to learn their language. Y al fin, cuando supo el lenguaje de los indígenas, entonces empezó a contarle la historia del Señor Jesús, que había sido entregado y había sido crucificado. And finally, when he learned the language, he was able to talk to them about the kingdom of heaven. Y él cuenta en un libro, está escrito en un libro, él dice que estaba contando la historia a todos los indígenas en su idioma. In this book, he was telling the story Y to all cuando his people. dijo, y Judas fue y lo entregó, And then he said Judas went and turned him in. lo entregó. ¿Y sabe qué hizo los indígenas? Todos empezaron a brincar y a felicitar y a abrazar. And all the indigenous started jumping and praising. Porque en la cultura de esos indígenas la traición se veía como bien. Because in that culture, what was seen right was somebody ratting them out. Así que esa cultura que ellos tenían allí
Cuando les contó la historia de Jesús, lo que más les llamó la atención es que Judas había traicionado al Señor Jesucristo y ese era su hombre, ese era alguien que deberían de seguir. And when they realized that what stuck out in that story was that the indigenous is that Judas was the betrayer, then they rejoiced, and that was their cultural in that moment. Tal vez tú vienes de una cultura donde si alguien se robó algo del trabajo, los demás lo felicitan. Maybe you come from a culture, if somebody stole something from their job, that you are happy for them. ¡Ah, qué tipo! Oiga, ¿y a qué hora se sacó usted eso? You say, when did you get that? ¡Wow! ¿Cuánto se ganó ahí? Como $400. ¡Wow! Usted es mi héroe. Wow, how much did you win there? Like 400? You're my hero. Te estoy dando ejemplos de cuánto nosotros podemos tener en la cabeza una cultura que no sea la del reino. I'm giving you examples of what non-kingdom culture looks like. Mira lo que dice Primera de Corintios. Yo creo firmemente que tú y yo, donde estemos, vamos a tener un choque con el reino de las tinieblas. No matter where we're at, we're going to have coming Dios. with the world of darkness. Si no tienes un choque en algunos momentos, entonces es que estás igual que los demás. And if there's not a shock, then you're just like everybody else. Cuando te movilizas, tú llevas el reino. When you move, you bring the Y kingdom. cuando tú entras con el reino, And when you come into the kingdom, traes una cultura, you bring a culture, traes una atmósfera, you bring an atmosphere, traes un reino. you bring a kingdom, Y ahí hay otro reino. and there's another kingdom. Ahí está la cultura de la envidia. There's the culture of envy, Ahí está la cultura de la crítica. criticizing. Ahí están otras culturas. There's other cultures, Y van a chocar. and they're going to bump heads. ¿No le ha pasado a usted que ha ido a un trabajo y usted entra y usted encuentra una atmósfera diferente? Haven't you been to a job that you come in and there's a different atmosphere? Entonces está el reino de las tinieblas There's the Satan's world, y llega usted con el reino de los cielos. and you come in with the kingdom. Y entonces cuando usted llega con el reino de los cielos, eso tiene que chocar. And when you come in with the kingdom and the dark world, the world of darkness, will clash. Cuando choca, entonces ahí es donde usted entiende, hay dos mundos en esta tierra. When it crashes, you understand that there are two worlds here on earth. Hay dos gobiernos en esta tierra. There are two governments here on earth. El gobierno del reino de los cielos The government of the kingdom, o el gobierno del reino de las tinieblas. or the government of the world of darkness, Y tiene que chocar. and it has to clash. Si tú eres del reino de los cielos, tiene que chocar. If you're from the kingdom of heavens, there Porque has tú to clash. llegas lleno del amor de Cristo. Because you come in with the love of Christ. En ti hay amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, fe, mansedumbre y templanza. There, Los frutos del Espíritu there's Santo. the fruits of the Spirit, the fruit of the Spirit. Y cuando tú tienes esos frutos del Espíritu Santo, And when you have the fruit of the Spirit, eso se manifiesta en algún lugar. it has to manifest in Y cuando tú somewhere. manifiestas eso, And when it manifests, el reino de las tinieblas tiene que empezar a huir. the world of Satan Tiene que has to- empezar ahí. has to leave. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Heredarán qué? Revise esa lista a ver si de pronto hay algo en usted. 1 Corinthians 6, 9 through 10 says, Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God?
Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor the slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Esa es una ley. It's a law. Es una ley. It's a law. Y esa ley está allí. Dice el reino de los cielos. No se engañe si usted dice que está en el reino de los cielos. Si en usted hay algo de lo que acaba de decir. Don't fool yourself if you have anything of what's on that list saying that you are from the kingdom of God. Porque si no está el reino de los cielos en usted, entonces ¿cuál reino está en usted? So if the kingdom of the Lord is not in you, then what kingdom is in you? El reino de las tinieblas. The world of the demonic. Entonces cuando nosotros estamos en esta tierra tenemos que estar conscientes When we're here on earth, we have to be conscious de dónde vengo. from where I'm coming from. Yo vengo del cielo. I come from heaven. ¿Quién es mi rey? Who is my king? ¿Quién es tu rey? Who is your king? ¿Quién es Who is it? Abba? Who's Abba? ¿Quién es tu fuente? Who is your fountain? ¿Quién es el que te da todo? Who gives you everything? Si tú lo tienes claro, entonces tú vas a llevar el reino. So if you have it clear, you're going to be able to send the kingdom of heaven. Pero si tú no lo tienes claro, entonces tú dices, no, mi fuente es mi jefe. If you don't have it clear, then you're going to say your fountain is your boss. Y como a mi jefe le gusta el traguito, And like my boss likes to drink, entonces lo siento, pero me tocó ir a estar con mi jefe dándole al traguito. so I'm sorry, but I have to go be with my boss and have some drinks. Entonces tu rey, tu proveedor es tu jefe. Your king is your boss. Cuando tú dices, no, esto no lo hago, ¿por qué? Porque la Constitución dice que es pecado. When you say, no, I don't do this because what the Constitution of the Lord is, this is sin. Y de repente te enfrentas a dificultades, te enfrentas a cosas difíciles, Then you start to go into difficult things, pero te mantienes, but you stay. te You mantienes. stay. Te quiero predicar la próxima semana acerca del carácter de un hijo de Dios. Next week, I want to preach to you about the character of a son or daughter of No Christ. sirve que tú quieras decir soy hijo de Dios en la iglesia y allá afuera es un hijo del diablo. It, No does, sirve. it doesn't work when you come in here and say you're a son or daughter of the Lord, but outside you're a demon. Es más, te lo digo, te va a ir mal. It's not going to go good for you. Si quieres creerte que eres hijo de Dios, pero haces la cultura del diablo, está mal. If you want to believe that you're a king, a son or daughter of the Lord, but then you go and do wrong, ¿Por qué está tan seguro, pastor? why are you so sure? Porque Pastor? yo estuve ahí Because I was there y me fue mal. and things didn't go so well. Yo iba a la iglesia y decía, soy hijo de Dios, I went to church and said I was a son of the Lord, pero afuera but outside tenía la cultura del reino de las tinieblas. I had the culture of the world of darkness, Y esa dualidad no funciona. and that dual is not going to function. Te lleva a lo peor. It brings you to the worst. Te quiebras dentro. It breaks you inside. Así que tenemos que empezar a decir, soy ciudadano del cielo. We have to begin to say, I am a citizen of the heaven. Tengo la cultura del reino de los cielos. Do I have the culture of the heavenly? Estoy donde yo voy llevando el reino de los cielos. Wherever I go, am I bringing the kingdom of heaven? Si lo estoy haciendo, entonces sígalo haciendo, mi hermano. If you're doing it, then continue to do it. Por eso tú tienes que orar y decir, That's why you have to pray and say, venga a nosotros come to us, tu reino your kingdom, y hágase tu voluntad. and do your will. ¿Alguien puede orar así? Someone can pray like that? Ya para terminar, te quisiera que leyéramos un clásico, Mateo 6:33. To end, I would like to read Matthew 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tienes que buscar primero? Y todas estas cosas os serán por añadidura.
Matthew 6:33 says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." ¿Qué tienes que buscar primero? What do you have to look first? El reino de Dios The kingdom y su justicia. and his righteousness. ¿Y todo lo demás qué va a ser? And everything else will be Añadidura. given to you as well. Algunas veces estamos matando la cabeza por la añadidura Sometimes we're breaking ourselves for the given as well. y dejamos de buscar lo más importante. And we stop searching for what's El the most reinado, el gobierno, important. The kingdom, the government, que Él nos dirija. the righteousness that he leads us. Te puedes poner en pie y... Can you stand up? ¿Sabe? Cuando yo escuché esta palabra, para mí fue muy retadora, hace muchos años. When I heard this word, it was very challenging for me many years ago. El doctor Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, estaba dando una conferencia He was given a conference en Miami in Miami. y predicó lo que acabo de predicarle a usted. He preached what I just preached to you. Me sentí mal. And I felt bad. Me sentí mal porque dije, yo tengo cultura todavía. I still have cultural in me. Me sentí como que él me estaba retando de una manera como que me incomodó, quería democracia. I felt like he was challenging me, and I wanted a La democracia dice, ¿a cuánto les pareció bien lo que acaba de decir él? Somos 10 que no nos parece. Yo quería formar mi grupito de democracia. In democracy, about 10 of us would be like, no, I don't like what he just preached. And we want to form a group of people. Pero él me confrontó muy fuerte. But he confronted me. El Señor me confrontó. The Lord confronted me. Dice, pero es que lo que estaba diciendo él es casi imposible hacerlo. What he was saying was almost impossible to do. Tremendo. Él lo dijo, él dio la conferencia mejor de lo que yo haya podido darla. He gave a better conference than what I was able to give. Me retó tanto que yo decía, pero es sacar mi cultura, sacar y meterme la cultura del reino es... To take out my kingdom and to get the kingdom of heaven is... Y el Señor me llevó a un texto que es el último que quiero darte. And the Lord brought me to this text, which is the last one I want Lucas to give. capítulo 12, versículo 32. Luke 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a tu vuestro Padre le plació daros el reino. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Y el Señor me dijo, no temas, The Lord said, don't fear. a mí me plació darte el reino. I was pleased to give you the kingdom. Aunque sientes que es difícil, aunque sientas que es complicado, When you feel it is hard and it's complicated, a mí me place darte el reino. I want to give it to you. Cuando eso entró en mí, yo dije, wow. When that came in me, I said, wow. O sea que lo que dijo el doctor Miles Monroe no me estaba insultando, me estaba diciendo, tú eres de mi manada pequeña. When the doctor said, Miles, that you are from my kingdom. Y a él, aún conociéndome, aún conociendo mi cultura, conociendo mi forma de ser, le plació a él darme el reino. Him knowing how I am, from my culture, from how I am, he wanted to give me his kingdom. Le dije al Señor, yo muero I said, Lord, I die a tanta cultura del diablo que tengo encima. to my culture that I have in me of the world. Yo muero a esto, Señor, I die to that, Lord, y recibo and I receive la cultura del reino. the kingdom of heaven. Y ha sido una tarea, And it's been a work, tarea. homework. Eso no pasa con una oracioncita nomás y decir ya, sin salabín, tu cultura ya cambió. No, es con esfuerzo, That doesn't just happen overnight. And es you have con your faith. morir. Yo muero a esto. It's saying, I die to this. Yo muero a esto, porque I die to esto this. es lo que quiere. La cultura del reino hace cosas diferentes.
The kingdom's work does different things. Cuando te dan en una mejilla, ¿tú qué piensas? When they hit you in one cheek, what do you think? En tu cultura, en la que naciste, es dele un trompadón y ya. In your culture, it's like just hit them. Pero en la cultura del reino le dice a uno, ¿qué? In the kingdom culture, it says, Pon la otra mejilla. put your other cheek. ¿Tú crees que eso es fácil? You think that's easy? No es fácil. It's not easy. Pero es trabajar en la cultura del reino. And it's to work in the Pero es kingdom of morir God. a esa cultura que traigo. It's to die to that culture that I have. Te invito a que comencemos a buscar el reino de Dios en nuestras vidas. I invite you to start looking for the kingdom of heaven in our lives. Que tú le puedas decir en oración, venga a nosotros tu reino That you are able to say, let your kingdom come y hágase tu voluntad, and do your will, como en la tierra así en el cielo, Like como en on el cielo heaven. así en la tierra. like on earth, here on heaven, earth. Tú y yo You and I, estamos retados a entender que el cielo se quiere manifestar en esta tierra we are challenged to know that the earth wants, the heavens wants to be y que lo que manifested here on quiere earth. hacer el Señor es que tú fluyas And what the Lord wants to do is for you to flow y que lleves el reino donde quiera que vayas. and for you to take that kingdom wherever you go. Se va a manifestar el reino de las tinieblas, sí, va a pelear contigo, The dark world will come and fight against you. pero quiero decirte, But I want to tell you, si Dios es con nosotros, If- ¿quién contra if the nosotros? Lord is with us, who is against us? Aleluya. Hallelujah. Tuyo es el reino, Yours is the kingdom. tuyo es el poder Yours is the power. y tuya es la gloria. And yours is the ¿Cuántos pueden glory. decírselo al Señor? How many of you can tell Señor, Lord? tuyo es el reino, Yours is the kingdom. tuyo es el poder, Yours is the power. tuya es la gloria. Yours is the glory. Aleluya, Padre, Aleluya. hoy te adoramos y te exaltamos. Lord, today we exalt you. Hoy te decimos, Señor, entiendo un poco más del reino. Lord, today we understand a little bit more. Quiero of the kingdom. sumergirme en la cultura del reino. I want to submerge myself in the culture of Queremos the kingdom. llevar el reino donde quiera que vayamos. I want to bring the kingdom wherever I go. Queremos, Señor amado, cumplir el propósito por el cual fuimos enviados a la tierra. I want to be able to accomplish my purpose here on earth. Queremos hacer tu voluntad. We want to do your will, Lord. Aquí estamos, es una iglesia, Here we Señor, are, que hoy se rinde ante ti a church that bows down to y que you, te Lord, dice, Señor, and says, Lord, haz conmigo tu voluntad. do your will in me. Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Do your will in me. Oh, Señor, te adoramos, Padre. Lord, we adore you. Salimos con este compromiso, Señor. We leave here with this Haz promise. conmigo de acuerdo a tu voluntad. Do your will in me, Lord. Dígaselo al Señor. Tell the Lord, Haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. do your will, Lord. Señor, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. We leave this place, yet we don't leave your presence. Señor, vamos, Señor, amados, en ti, en tu poder. We go in your power. Señor, hoy, Señor amado, declaramos que esta semana que comienza el día de hoy Today we declare that this week we begin today va a ser gloriosa. is going to be glorious. Vamos a llevar el reino donde quiera que We're vayamos. going to bring the kingdom wherever we go. Vamos a ver cómo el reino de las tinieblas tiene que huir cuando un hijo de Dios llega y lleva el reino. We have to see how the Vamos a dark ver, world has to leave when we come. vamos a ver milagros, prodigios, señales. We're going to see miracles, signs, and wonders. Señor, Lord, gracias, Padre. thank you. En tus manos pongo a todos mis hermanos. In your hands I leave my brothers and Haz un sisters. cerco de protección alrededor de cada uno. Make a circle of protection around each Guarda one la of salida y guarda la entrada. them. Guard their coming and going. Y te pido, Señor amado, oh Dios, que nos podamos reunir el próximo domingo, And I ask that the next Sunday we're able to come together, entrando por esas puertas con acción de gracias y con alabanza. coming through those doors with joyous hearts. Señor, Lord, llévanos con bien. take us.
En el nombre del Padre, Safe. del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Amen. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. God